Buenos días, niños. Hoy vamos a hacer nuestro estudio de los viajes de Pablo. Ya hemos estado viendo el primer viaje de Pablo y hoy vamos a hacer el segundo viaje misionero de Pablo. El tema de hoy se llama Pablo y Silas en prisión. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 16 al 40. Como siempre, antes de empezar con este estudio, vamos a encomendar este tiempo a nuestro Señor. Cerramos juntos, ustedes y yo, nuestros ojitos, y con el respeto y reverencia que se merece nuestro Dios, vamos a dirigirnos a Él. Querido Señor, Padre Celestial, queremos darte gracias porque hasta el día de hoy estás cuidando de nosotros, de nuestra familia, de nuestro país y del mundo entero. Queremos pedirte perdón porque sabemos que de muchas maneras te ofendemos y este pecado impide que podamos tener una buena comunión contigo. Que este tiempo de aprendizaje, de estudiar sobre la vida y los viajes de Pablo, puedan ayudarnos a seguir creciendo espiritualmente, Señor, como tú lo quieres. Ponemos entonces, Señor, esto en tus manos, pidiendo siempre la guía y la sabiduría del Espíritu Santo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Señor. Amén. Bien, niños, entonces, como les había dicho, estamos con el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo y Silas en prisión. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero antes les invito a que podamos entonar una canción de adoración a nuestro Dios y que cada palabra que podamos decir en medio de esta canción lo hagamos con entendimiento, sabiendo y pidiendo que estas palabras podamos nosotros también llevarlo a nuestra vida. Yo les voy a leer primero qué es lo que dice esta canción. Dice, anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar, y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Entonces, ahora yo lo voy a cantar una vez y después lo hacemos juntos, ustedes y yo. Y si ya lo saben, a ver, les invito a que podamos entonar esa canción juntos. Uno, dos, tres. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre está en la viña del Señor. ¿Les gustó? Estas palabras son muy hermosas porque nos invitan a trabajar para el Señor. ¿Y cómo trabajamos para el Señor? Compartiendo su palabra, lo que está escrito en la Biblia, estas historias que estamos aprendiendo cada domingo, debemos compartirlo. ¿Y cuál es la viña del Señor? Cada persona que aún no conoce a Cristo es esa viña, ese campo en el que debemos trabajar compartiendo la palabra del Señor. Bueno, vamos a entonarlo entonces juntos ustedes y yo esta segunda vez. Uno, dos, tres. Anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Muy bien, y ahora vamos entonces a nuestro tema. Pablo, Silas y Timoteo se quedaron en Filipos como invitados de Lidia. Un día, cuando iban al lugar de oración, fueron seguidos por una esclava que estaba poseída por un demonio. Este demonio le dio poderes como adivina
¿Qué significa o qué persona es un adivino? Es alguien que puede predecir o hablar de las cosas que van a ocurrir en el futuro. Pero esto no viene de Dios. Como dice acá en lo que acabamos de hablar, de mencionar, esto viene de Satanás. Esto es producto de un espíritu demoníaco que le dio este poder a esta chica para poder adivinar. Y los amos, porque esta muchacha era esclava, eh, ganaban mucho dinero aprovechándose de que esta muchacha podía predecir, ¿no? A las personas les decía las cosas que iban a pasar en su vida y cobraban por eso. Entonces, para estos amos, para estas personas que no conocían a Dios, era un gran negocio. Esta muchacha, al ver a Pablo, a Silas y a Timoteo, corrió tras ellos y los persiguió, gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, y ellos han venido a decir, ¿cómo puedes ser salvo? Entonces, es interesante, ¿no? Porque decíamos que esta muchacha estaba poseída por un demonio que le dio poderes de adivinación, pero sabemos perfectamente que Satanás, los demonios y todos le temen a nuestro Dios. Y por eso es que de la boca de esta mujer, a pesar que estaba poseída, salía esta declaración, estas palabras de reconocer en estos hombres que estaban haciendo la voluntad de Dios como hombres que eran siervos, que estaban haciendo la obra de Dios. Y esta obra de Dios tenía que ver con hablar del Señor Jesucristo, mediante el cual, mediante su muerte y resurrección, todas las personas pueden ser salvas. Esto sucedía un día tras otro, que esta muchacha cada vez que los veía los perseguía y repetía estas mismas palabras, eh, pero esto ocasionó desagrado a Pablo. Así que él volteó la mirada hacia esta muchacha y hablándole fuertemente, le dijo, le habló al espíritu que estaba dentro de ella y le dijo, yo te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Al instante, este espíritu maligno salió de la muchacha. Tenemos que saber que Dios nos anima a ser valientes para predicar su palabra. Sabemos que tenemos temor y valiente no es la persona que no tiene miedo. Valiente es aquella persona que teniendo miedo enfrenta esos temores por algo que es superior. Y en este caso lo que Dios nos anima a ser valientes es para predicar su palabra, de la manera que lo hacía Pablo, Silas, Timoteo en esta historia. Continuemos. Ahora que la esclava había perdido su poder y con ello se iba la esperanza de sus amos para darles grandes ganancias de dinero, estas personas se molestaron mucho. Entonces, ellos agarraron con mucha violencia a Pablo y Silas y los llevaron arrastrándolos ante las autoridades del lugar. Toda la ciudad está siendo alborotada por estos judíos, gritaban a los funcionarios de la ciudad. Ellos están enseñando costumbres que son ilegales, escuchar y hacer para nosotros los romanos. Con estas palabras estaban acusando los amos de esta muchacha, que ya habían perdido su gran negocio, a Pablo y a Silas. Una multitud de personas se juntó rápidamente contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les rompieran y quitaran las ropas para golpearlos muy fuerte con varas. Después de darles una dura paliza a Pablo y Silas, además de recibir toda esta violencia, esta agresión, fueron echados a una prisión, a la cárcel. Ahí estamos viendo cómo quedó, y seguramente igual o peor habría quedado en la realidad el cuerpo de Pablo y Silas después de recibir los azotes que les dieron. El carcelero fue ordenado de asegurarse de que no escaparan. Entonces los puso en las celdas que estaban más adentro en la cárcel, en las que estaban más lejos de la puerta. Y también sujetaron sus pies, acá estamos viendo, ¿no? Les pusieron estas maderas, ¿no? Estos son unos seguros
para que no puedan escapar. Los trataron como si fueran delincuentes, cuando lo que ellos habían hecho era compartir simplemente la palabra del Señor y el Evangelio de salvación que es por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, alrededor de la medianoche, Pablo y Silas, aún con el dolor, con las heridas que tenían en el cuerpo y en medio de este encierro, sabiendo que son inocentes, en vez de renegar, de molestarse, más bien empezaron a, a orar y a entonar himnos a Dios. Y los otros prisioneros que estaban en las otras celdas también estaban escuchando atentamente estos himnos. ¿Cómo es posible que ellos hayan podido soportar todo este dolor, toda esta injusticia? Es porque Dios nos anima a ser valientes para predicar su palabra, pase lo que pase. De repente hubo un gran terremoto y la prisión fue sacudida en sus cimientos. Todas las puertas de inmediato se abrieron y las cadenas de cada prisionero se cayeron. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la prisión abiertas creyó que los prisioneros habían escapado. Así que sacó su espada para quitarse la vida. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, todos estamos aquí. El carcelero pidió luces y corrió hacia la celda y cayó de rodillas temblando ante Pablo y Silas. ¿Por qué? Porque teniendo la oportunidad de escapar, nadie había escapado. Luego él los sacó y preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y tú serás salvo junto con tu familia. Entonces ellos compartieron la palabra del Señor con él y con todos los que vivían en su casa. Esto fue posible porque Pablo y Silas, en vez de escapar, fueron valientes, como lo que Dios nos anima a hacer, a nosotros también. Ser valientes para predicar su palabra. Si Pablo y Silas hubieran escapado, teniendo la oportunidad de hacerlo porque ya habían sido liberados en este terremoto, no hubieran podido compartir la palabra a este carcelero y su familia. Pero ellos hicieron lo correcto, fueron valientes y aceptaron la injusticia que estaban cometiendo contra ellos y a través de esta oportunidad pudieron predicar al carcelero y a su familia y estas personas pudieron ser salvas. A ver, continuemos con la historia. El carcelero los cuidó y lavó sus heridas. Entonces él y todos en su hogar, toda su familia, se bautizaron inmediatamente. Él les dio a Pablo y Silas comida en su casa y toda su familia se regocijó porque todos creyeron a Dios. A la mañana siguiente, las autoridades de la ciudad dijeron al carcelero que los libere y que se vayan. Pero cuando estas autoridades supieron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, ellos tuvieron que ir a la cárcel para disculparse con ellos por haberles tratado muy mal. Pablo y Silas salieron de la prisión y regresaron a la casa de Lidia. Ellos se reunieron con los creyentes y los animaron antes de irse de la ciudad, con lo que ellos habían pasado y sufrido a causa de, del Señor Jesucristo. Esto sirvió para poder animar a otros y que también puedan ser valientes. Vamos a recordar entonces el pasaje y vamos a memorizar este versículo que nos pueda ayudar en nuestra vida. El versículo que debemos memorizar es Hechos, capítulo 16, versículo 31. Primero lo digo yo y después lo repetimos juntos. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nuevamente repetimos, Hechos 16, 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, niños, esta ha sido la historia de hoy. Entonces, los animo a que en este tiempo, en esta semana, al igual que lo hace Dios, seamos valientes para predicar su palabra. Cuídense mucho, manténganse en casa y estén siempre orando, leyendo su Biblia, los que saben leer. Que Dios los bendiga y los cuide mucho y nos encontramos el próximo domingo. Bendiciones.